Unidos. Señores y señores, un caso de último momento. José Serrano está detenido en Estados Unidos, sí, por ICE, y sería deportado en estos últimos momentos. ¿Y qué está pasando con el señor José Serrano? Yo te lo vengo a contar, pues hay mucha información que se está divulgando, que gracias al trabajo, que gracias a la participación y sobre todo el fortalecimiento de esa contra la corrupción del señor Novoa se le ha capturado allá, en lo que es el vecino país del norte. Estos son puras falacias, aunque el señor enfrenta así una detención allá en los Estados Unidos, nada tiene que ver esto con el gobierno de Ecuador y mucho menos que se le esté requiriendo. Aquí te voy a contar toda la verdad de lo que está detrás de la detención del exministro y es hombre fuerte de la época del señor Correa, el señor José Serrano, pero hay que contar las cosas como son y qué es lo que está pasando sobre él. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en este tu espacio Notiface Express. Viene a traer todas estas noticias porque hay mucha desinformación y es trascendental que sepamos informar al pueblo con la verdad. Dejamos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos a redes y pasemos a ver la nota. El exministro del correísmo y expresidente de la Asamblea, José Serrano, fue detenido en Estados Unidos. En los registros del Servicio de Inmigración de ese país ya consta su nombre y su estatus. Bajo custodia. Está en el centro de detención de Crum North en Florida. No hay más información sobre los motivos de su aprehensión. Las autoridades estadounidenses deben valorar su situación y definir si cabe su deportación. En Ecuador, José Serrano no tiene procesos penales en curso, alerta roja de Interpol ni pedido de extradición. Sí tiene investigaciones previas. La última que se conoció fue por la autoría intelectual del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este sábado se cumple 2 años del crimen. En ese caso, la Fiscalía investiga a Serrano junto con Daniel Salcedo, Jorge Glass y 2 prófugos del caso Metástasis, Javier Jordán, a quien la Fiscalía identifica como el socio del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Él vive en Estados Unidos desde 2020. El otro es el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga. Su último destino conocido fue Venezuela. La indagación reservada contra Serrano y los demás involucrados en este caso se abrió en junio pasado, después del intento de asesinato a Salcedo en la cárcel de Riobamba. El abogado de Daniel Salcedo, Renato Montero, dijo que tenía sospechas de quién estaría detrás del atentado, porque antes de disparar le dijeron: Pepe te manda saludos. Montero también denunció que el 13 de junio, un funcionario de la Corte Nacional le contactó para entregarle un sobre a nombre de la defensora de Edison Loaiza, abogado de Glass, que contenía un panfleto que vincula al exministro Serrano en el caso Villavicencio. José Serrano fue parte del gobierno de Rafael Correa desde 2009. Ocupó las carteras de Minas, Transparencia, Justicia e Interior. En 2017 perdió la presidencia de la Asamblea tras la difusión de un audio del caso Odebrecht que reveló una conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Polit, hoy preso y condenado en Estados Unidos. Señores y señores, un caso de último momento. José Serrano está detenido en Estados Unidos, sí, por ICE, y sería deportado en estos últimos momentos. José Serrano, para los que no conocen o no lo conocen, trabajó en el gobierno de Rafael Correa, señores, y lo han vinculado con muchos procesos. Pero no se sabe cuándo será que lo van a repatriar para que pueda pagar lo que ha hecho. La cosa se puso fea en la política ecuatoriana. Ya están cayendo un poco. Vamos a ver qué pasa con esta vaina, señores. Muchos lo querían que lo cogieran y muchos no. La política se puso fea para la gente que está huyendo de Ecuador porque van a ser cogidos. Sí o sí. El que no se entrega por las buenas, lo van a coger como sea por allá. Así que mi gente, ¿usted qué opina sobre esta deportación de José Serrano en Estados Unidos? Ya es un hecho. Exministro y
se declaró prácticamente la guerra a uno de sus asesores, que es con quien estamos manteniendo este diálogo, que es Diego Vallejo. Posterior a esto, usted sufre una detención en una calle, una avenida de Quito. Así es, Fausto. Esto fue el 29 de junio del año 2012. En un supuesto operativo policial encontraron unas armas y unos documentos en un vehículo que yo me movilizaba, que no era de mi propiedad, y fue esta la base para acusarme en la fiscalía y llevarme a prisión por casi 2 años. Por un porte ilegal de armas, pero esas armas usted no las llevaba, no las puso usted en su vehículo en su momento. No las puse, y eso consta en la información y en la documentación que se ha entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la persona que fue responsable y participó en este delito admite que fue él el que participó y el que entregó una mochila, la cual fue cambiada y donde se sembraron estas evidencias en mi contra. Ahora, esto que usted denunció en su momento es y resultó siempre grave, pero nunca se investigó más allá, nunca se lo procesó al exministro José Serrano en nuestro país por este tipo de actos que evidenciaban un ejercicio de poder, un abuso de poder, en este caso con las evidencias implantadas. Jueces, fiscales, entonces era imposible que cualquier denuncia pueda prosperar. En esa oportunidad haya tenido el éxito deseado. Y era difícil que este tipo de denuncias prosperen, pero ¿hasta dónde llegaron estos seguimientos del entonces poderoso José Serrano en su contra? Bueno, en contra mía llegaron inclusive hasta Lima, Perú. Me realizaron seguimientos hasta internacionales y lógicamente seguimientos nacionales. En contra mía llegaron inclusive hasta Lima, Perú. Me realizaron seguimientos hasta internacionales y lógicamente seguimientos nacionales. Recuerde que José Serrano manejó el Ministerio del Interior, que estuvo a cargo de toda la red de inteligencia operativa de la Policía Nacional, y lógicamente tenía nexos con los departamentos de inteligencia, tanto de la Secretaría Nacional de Inteligencia como de la Dirección de Seguridad Interna de la propia Presidencia de la República. Entonces manejaba una estructura inmensa de poder, de seguimientos. Los resultados los vemos después de varios años, con los procesos que fueron ya sentenciados en su debido momento y con casos que todavía están por dilucidar. Mucha gente no te cuenta ni te dice de esto, es que sí, el señor puede incluso enfrentar un proceso de deportación, pero esto por una infracción de tránsito, la cual está al momento enfrentando allá y deberá seguir el curso correspondiente. Aquí no caben las medias pintas, ni tampoco decir que esto es gracias a un trabajo de gobierno, mucho menos que le están actuando de manera consolidada e internacional para traerlo, pues ni siquiera el señor tiene ninguna difusión roja y mucho menos ningún pedido para que sea capturado o detenido en el país. Todo aquí deberá seguir el respectivo curso. Sin embargo, mucha gente está pescando a río revuelto para hacerte creer cualquier cosa y decir que esto es un gran logro del señor Novoa, lo cual no tiene ni pie ni cabeza. Igual la situación jurídica del señor Serrano, que ha denunciado muchísimas cosas aquí en el país, incluso su vida podría peligrar si llega a venir para acá. Deja tu like, comparte el video, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.